Hola, buenas tardes, buenos días, buenas las tengas. Justo, aún aquí le vamos dando. Ahorita vamos a hacer el Sofim Bikini. Hace como un año, story time. Tenemos planeado un viaje, ¿no? Con uno de mis exnovios. Esto va a ser como mis close friends. Iba a salir de viaje con mis amigos, pero a la mera hora voy a estar con el chico y a la mera hora es como que no, thank you. Anyway, en ese tiempo me quería hacer un bikini de crochet, pero apenas estaba iniciando en el mundo del crochet y realmente no había agarrado este feeling de que, ok, lo de las puntadas, cómo modificar las cosas para que realmente quede bien. Yo solamente compartía, no más bien, yo solamente repetía patrones que veía en YouTube. Replicaba, esa palabra replicaba. Y bueno, como ahora sí ya aprendí, ya sé cómo sacar los patrones y ya sé más como del freehand. Creo que el knitting, o sea, el tejer con dos agujas me ayudó mucho. Este es crochet, knitting, me ayudó mucho. Vamos a arriesgarnos. Vamos a ver qué tal nos queda. Si no de cualquier modo, si no nos queda para bikini, que creo que ahora nos va a quedar un poco caliente. Si usas estambre de algodón, se te va a absorber todo el agua y te va a pesar un frío. Y si lo vamos a hacer strapless, nos vamos a quedar chinchichi. Usando el chuchu. Y si hacemos con acrílico, a lo mejor va a estar muy caliente. Vamos a hacerlo con acrílico, que es el que tengo. Y pues nos vamos a hacer un top, si no nos va a quedar como bralette chido. Ya tengo mi sillón listo, tengo mi pantalla aquí enfrente lista para ver, corren lo que estoy crocheteando porque vamos a matar el plan. Voy a hacer con medias varetas, medios puntos altos, porque sí quiero que quede un poquito de huequitos, pero realmente están de acuerdo que aquí no puede quedar de huecos. Entonces el chiste es que sea como esta parte de aquí hasta aquí, aquí va un así y con tirantes. Así que iniciamos. ¿Cómo se atreve a decirle eso? Neta, no. Yo grababa en la mesa de acá. O sea, el video pasado lo grabé en la mesa de allá, pero la verdad, qué incómodo. Voy a ver cómo quedará con las puntadas con el estambre. Yo siempre soy típico mexicano. Apenas estoy comprando mis estambres. Apenas estoy aprendiendo cosas. El básico. ¿Qué es que hacemos uno de 3 o del 3.5? Usaremos mi fab. Vamos a hacer primero el cachito de esta parte de acá. Y luego de aquí le vamos aumentando. Ok, Litchi Voiceover entra en acción. Empezamos con un set de cadenas as always y empezamos a medir cuánto era la parte que quería abajo. Que en spoiler a la mera hora vale ok que eso. Pero creo que estás enviando el mensaje equivocado. Has estado hablando con tu padre. Creo que es importante contar que me distraje demasiado durante ese proyecto, así que si ven pausas medio extrañas, that's why. Tenemos esta parte debajo aquí de las... Ups. Pero quería que tuviera un huequito. Entonces creo que voy a modificar. Vamos a poner una cadena en medio. Y creo que tenga espacio aquí. Entonces creo que voy a cambiarlo a 5. Porque dice que es cadena 10. Y me saltó una. Vamos a ver cómo se ve. Y a ver qué tal. Quiero como que tenga huequitos. Y esta parte sea la parte así. Por fin logré el punto que quería. Llevo como 2 horas. Hice 3 rondas de puntos deslizado y luego hice double crochet, varilla alta, bueno, punto alto, cadeneta y así me fui por todo esto. Esto es la parte que va a ser aquí. Creo que tenemos que hacer un corset. Un cinturoncito sería lindo, pero no. Les voy a mostrar cómo vamos a hacer el punto este. Deja los pasos porque quiero que fuera más fresquecito. Les comento de manera hablada lo que hice aquí. Al inicio de cada ronda hice 2 cadenas. Hice un double crochet, que es que haces 1 o 2 vueltecitas, lo metes, haces otra vueltecitas, otras 2. O sea, haces como que 2, 2, 1, 2, 2. Ese es el double crochet. Y luego haces otra cadena más para saltarlo y te saltas una cadena de las cadenetas de allá arriba. Pues ya tenemos nuestra parte base. Si ven, quiero que quede un poco abierto. Ahí está. Es otro día, chicos. O sea que lo que terminé esto. Pero resulta que... Miren, chéquense. El punto no es el que me gusta. Y luego dije, jaja, ¿cómo lo voy a hacer para unir esto de acá? El diseño se iba por otro lado. Creo que no es que me termine gustando este modelo. Entonces dije, ok, vamos a hacer otro. Pero creo que lo hice también muy corto. Entonces hice este. Y tal son slip stitches y cadenas. Me hice un poco corto. Y pues vamos a continuar. Ay, benditos pájaros. Les mostraré lo que llevo. Estas líneas que me salté uno. Y sigue 1 que se salta. Todo eso corrido. Y 1 que se salta también. Para que cubra bien nuestro shushu. Otras 3 líneas a lo mejor. Y de aquí me voy a ir con esta puntada hasta acá. Hasta que llegue aquí. Y de aquí igual voy a hacer lo mismo. Yo tardé 1000 años en este proyecto. No manches, me dio una tos tremenda. Bro, ¿qué onda? Y estamos terminando ahora sí. Ya le hicimos este de los 2 lados.
Ok, solo que hubo una pequeña falla aquí. Y la cosa es de que mientras me dio una gripaza, llevo desde que regresé del pueblo, desde la semana pasada, y no se me quitó. Es como de martes, ya pasó mucho tiempo. No, terrible. Pues ya terminamos. Y es que la mano no sé qué le hice aquí, pero bueno, el chiste era que quedara así. Y sí me quedó así de este lado, pero a la mera hora creo que me confundí. Creo que me confundí a la mera hora, pero bueno. Entonces ahorita voy a hacer el hilito, voy a jalarlo y vemos cómo nos queda. Y es como día 52 y lo he avanzado como que muy poquito diariamente. Pero ya tenemos nuestra mielecita para la tosecita. Ya nos soportamos. Ya casi está. Me he equivocado varias veces. Y después de aquí voy a hacer los tirantes. No sé por qué no lo mencioné en el video, pero sí volví a hacer esa parte que me quedó de chueca. Lo volví a hacer. Lo tuve que hacer como 3 veces. No sé por qué me confundía tanto. O sea, me confundía demasiado. O sea, y terminaba haciendo la otra parte. Entonces lo hice como 2-3 veces. Aquí me ves haciéndolo por la última vez. Entonces no me quedan tan mal hechas. O sea, no. Lo corregí, ok. O sea, tiene que quedar bien. Y quedó bien. Entonces, en resumen de esa parte, lo que hice fue hacer 11 arcos con 4 y 5 cadenas según cada uno. Porque los números no me quedaron muy bien. Entonces, de aquí voy a contarlas otra vez. Porque tienen que quedar 11. Está también el listoncito que ya lo hice. Hice una serie de puros slip stitch. Que traída. ¡Ay, qué emoción! Ok. ¿Cómo ven, A ver, vamos a probarlo sin esto. Ahora vamos a medir bien el espacio que es de aquí a acá. Para que me quede bien y no tenga que andar haciendo prueba y error. Porque la verdad, eso ya me tiene un poco harta. Fueron 40 centímetros. Voy a quitar unos 2 centímetros, se me hace. Porque queremos que el estambre pues se expande. A pesar de que es acrílico. Y pues queremos que haya soporte. Entonces lo voy a ver hasta el 36. Me dicen que es un poco seductor. Porque creo que quedó un poco corto. Pero la verdad pues hice unos trajes de baño. Hello. Ok, llevo 35. Hice con pura slip stitch. Queda como la puntada de One on One Read. Me quiero dormir. Así mañana tenemos los tirantes. Y pues ya, sí, bye bye. Ayer avanzamos bastante, o sea, no es porque asusta el bastantísimo. Es un trabajo de decidir un poquito la puntada. Se ve demasiado amarillo, se ve muy aburrido. Entonces lo que voy a hacer es darle toques de azul, porque pues son colores complementarios. ¡Wow! Por fin terminé. Pasaron 20 años. hemos terminado. Te presento los aesthetic shots para la revelación. Dale, me gustó el probar en agua. Vamos a probarlo en agua. Creo que el cambio de color fue lo mejor que pude haber hecho. En serio que sí, en serio que sí. Pero bueno, eso es todo. Espero que estés para el siguiente video, que tenemos muchos más proyectos en mente, muchos más proyectos en camino. Así que ya saben, si les gustó, no olviden su like, comenten qué tal. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.